La ética de la felicidad tiene que ver con unas posiciones que a mi juicio son relevantes y que tienen muy buenos argumentos también para expresar posiciones que son adecuadas a esas doctrinas éticas. Como esto es un curso académico, la idea es que también el participante tenga la oportunidad de fortalecer esos argumentos que son contrarios y al mismo tiempo pueda deslindar cuál es el sentido de la felicidad que estamos proponiendo en el curso. He colocado como oposiciones allí. Entonces una se refiere al problema del deber ser, que es básicamente toda la teoría kantiana versus el concepto de felicidad que vamos manejando dentro del curso. La segunda posición corresponde al bienestar, que es propia del utilitarismo imperante hoy día, y lo vamos a confrontar también con la idea de la felicidad. La otra posición se refiere al sinsentido y todo lo que tenga que ver con esta posición, y confrontado también con la felicidad. Y por último, la noción del relativismo, expuesta por algunos autores, que aquí tengo un texto que vamos a trabajar, en oposición con la noción de felicidad que estamos planteando. Tenemos dos posiciones acá, que una tiene que ver con el texto de Kant, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es un texto que es importante aquí. Y otro texto de una autora, apellido Fernández, que nos va a examinar la teoría kantiana, especialmente en la noción del deber y la obligación moral, referida específicamente al imperativo categórico, y desde el cual pues Kant deja de lado la noción de felicidad por cuanto se está concentrando en la noción de deber y la obligación, que desde la razón nos surge de esa posición del cumplimiento del deber. Se trata de que todas las acciones que uno vaya a realizar tiene que tener como presupuesto el que el ser humano, que designé como la humanidad, es fin en sí mismo y no medio. Entonces, en el enunciado del imperativo categórico, uno tiene que pensar la acción que va a realizar en función de lo que sea benéfico para toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, las posiciones relativistas se dejan de lado. Lo principal aquí es el cumplimiento del deber, porque la idea de felicidad que está manejando Kant allí la examina es desde la posición de placer sensible, desde los sentidos. Uno actúa de acuerdo con el deber, pero ese cumplimiento de la acción, si te hace feliz o no, pues es algo, un plus que tú ganas. Pero lo esencial es que en el cumplimiento del deber se condensa toda la máxima de la ética kantiana allí. Cumplo con mi deber y eso es lo que tengo que hacer moralmente desde el punto de vista kantiano. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de la felicidad, yo he dicho que la felicidad produce también esa acción del cumplimiento del deber, pero más desde el disfrute de la existencia. Entonces, se rescata esa dimensión que queda por fuera en el caso de la teoría kantiana. En el utilitarismo, esta teoría puede referirse a un aspecto que a mí me parece valioso, y es que, dada la idea que Stuart Mill tiene del disfrute del placer, en primero el tipo de experiencias que uno vaya teniendo, cuanto más placer tengas referida a todos tus sentidos, a todas tus dimensiones, se te va como modificando y cualificando el criterio para decidir qué es lo más benéfico, qué es lo más útil para tu existencia. Lo que no creo yo que es, digamos, total dentro de esta concepción es que puede generar específicamente esa concepción que hoy día hay, como que lo benéfico se refiere a lo eficaz o a lo instrumental. Hay acciones que uno realiza y que son autosuficientes y que dan esa dimensión de cualificación para uno poder vivir feliz, ¿no?
Acordémonos que ese criterio utilitarista también es aplicado dentro de políticas de tipo económicas para hacer distribuciones. Ayuda a todos los seres que habitamos una nación o un estado, pero puede difuminarse en que la individualidad queda por fuera, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver con el sinsentido de la existencia tiene que ver mucho con el problema del nihilismo, como el problema de que si ya no hay algo determinante, ya no hay una idea de verdad, de unidad, una idea de ser o una idea de bien configurada, entonces las personas tienden a pensar que todo está permitido, todo nos favorece, etc. Entonces, dentro de esta idea de la felicidad, la misma vivencia de la felicidad se convierte como en un criterio desde el cual vamos moldeando lo que es más adecuado para vivir una vida feliz. El sinsentido de la existencia no cabe dentro de una posición de la felicidad, porque esta es una posición afirmativa, es una posición que pretende recoger todas las dimensiones de la existencia humana y ponerlas en función, digamos, de una cualificación de la existencia. Yo diría como de un alto humanismo, digámoslo así, ¿no? Y por último, las posiciones de relativismo, pues estas son muy comunes hoy día y se expresan en esa máxima de que yo puedo pensar de la felicidad lo que me dé la gana. Todo es relativo, entonces si, por ejemplo, se hace alusión a un disfrute de un bien que individualmente me da cierto placer de tipo sensible, pero que con ello estoy afectando a los otros. Entonces, dentro de esta dimensión de la ética de la felicidad también es algo que es social, es un bien, yo creo que es para todos los seres humanos y es una oportunidad, como decía en la invitación, para que nos demos nosotros esa ocasión de poder pensar a fondo la idea de la felicidad y la vivamos. De eso se trata, de tener una vida feliz. Lo común es escuchar posiciones que son de tipo pesimistas o que son relativistas o que se centran exclusivamente en el problema del deber y dejan de lado lo que creo yo que es más importante para uno, que es poder poner todas sus potencialidades de felicidad para llevar una vida auténticamente feliz, ¿no? El conflicto que ella ve entre el tema de la felicidad y la cultura en la obra de Kant. Ella nos da a entender entonces cuál es esa oposición que se da allí entre lo que es la naturaleza y la razón. Y nos plantea una solución allí que para ella es satisfactoria, especialmente referida al tema de la historia como un ideal imaginativo que permite, digamos, pensar la noción de felicidad en Kant, aunque quedaría más como en un propósito de tipo histórico. Bueno, este autor examina las teorías de lo correcto, para la cual va a hacer unas oposiciones entre lo que serían las llamadas corrientes o doctrinas que se apoyan en la concepción utilitarista. Esas serían las que designa ahí como, y bueno, en ética se conocen como doctrinas teleológicas, es decir, aquellas que apuntan como a un bien, finalidad. a una finalidad, que en ese caso es el bien, y otras que están más referidas al procedimiento, la manera como uno realiza las acciones, y en este caso el criterio es lo correcto y lo incorrecto de las acciones, que es diferente del criterio del bien que en la antigüedad se estudia en la ética. Este autor es el que nos va a dar luces para darle consistencia teórica a las posiciones del relativismo, que él la centra como una concepción que nos
refiere a discursos de tipo metaéticos, o sea, que están por encima de la eticidad, y eso metaético aquí se refiere más es a los contextos sociales. Entonces, desde esos contextos sociales, él va a plantear que no existe pues, una verdad determinada o única, en fin, dentro de la concepción ética. Entonces, lo que él pretende es como establecer cuál sería una posición moderada frente a esas nociones. Llegaríamos, digamos, como a una posición que designa como un relativismo normativo de las acciones para poder realizarlas. Entonces, esta posición es interesante porque pues, documenta bastante la posición del relativismo. Éticas pluralistas, y estas éticas pluralistas se refieren específicamente a concepciones que tienen la idea del placer o la idea de la virtud o también la idea de la justicia, y lo que él va a establecer en este texto es como una mixtura de diferentes aspectos de estos que he señalado para uno poder llevar una vida como correcta dentro de los planteamientos de la ética actual. Bueno, en esta posición yo creo que después de examinar un poco las nociones del relativismo también, Albert va a mostrarnos una noción de valor que rescata desde el punto de vista de la fenomenología de Husserl. Entonces empieza a mostrar a hacer como una descripción de cuáles son esos estados de valor para que desde ahí nosotros podamos tener esa conexión con el mundo, ¿no? Desde el concepto de intencionalidad. El texto va a mostrarnos a nosotros como cuál es el horizonte antropológico desde el cual nosotros podríamos vivenciar la ética hoy día. Entonces, ¿cuáles serían como los criterios dentro de un planteamiento antropológico? Es decir, de realce de la existencia humana y del ser humano para poder vivir éticamente. Y creer que pues, esa es una posición un poco moderada respecto del relativismo que se da hoy día o también de las concepciones que pretenden ser objetivistas dentro de la ética. Yo invito de una manera especial a los participantes a que no le vayan a tener ningún miedo a adentrarse en estos conceptos y tratar de meditarlos y dialogar con los autores, porque es en ese diálogo donde se va a construir una posición razonable de qué es lo que entendemos nosotros acá por la felicidad.